Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas. Hablamos, por supuesto, de la química innegable y el supuesto romance entre dos de las estrellas más brillantes del panorama actual, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos en Erkenci? Esa pareja nos conquistó a todos. Y es que desde que compartieron pantalla, los rumores sobre una relación fuera de cámaras no han parado de surgir. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo la magia de la ficción que se traslada a la vida real, o hay algo más profundo sucediendo? Hoy vamos a desentrañar los detalles, a analizar las señales y a intentar responder a la gran pregunta: ¿Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? Prepárense porque vamos a ir al grano. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Activen esa campanita para estar al tanto de todas las novedades. Desde que Erkenci irrumpió en nuestras vidas, la pareja formada por Can Yaman, interpretando al carismático Kandibit, y Demet Özdemir, dándole vida a la encantadora Sanem, se convirtió en un fenómeno. Su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que era imposible no preguntarse si esa chispa iba más allá de los guiones y las cámaras. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, las discusiones apasionadas, todo en su interpretación transmitía una conexión real. Y la audiencia, por supuesto, respondió con un amor incondicional, convirtiendo la serie en un éxito rotundo a nivel internacional. Pero como suele suceder en estos casos, el éxito en pantalla a menudo alimenta las especulaciones sobre la vida privada de los actores. Y con Can y Demet, la maquinaria de los rumores empezó a funcionar a toda velocidad. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario discreto era analizado al milímetro por los fans, buscando pistas, interpretando señales. Al principio ambos actores mantuvieron una postura prudente, atribuyendo la conexión a la amistad y a la buena sintonía profesional necesaria para dar vida a una historia de amor tan convincente. Y en cierto modo, esto era lógico. Crear personajes tan creíbles requiere una complicidad genuina entre los actores. Sin embargo, con el tiempo, las señales se hicieron más complejas. Recuerdo que hubo un momento en el que se habló de que Can Yaman había viajado a Italia, y poco después, Demet Özdemir también se encontraba en el país de la bota. ¿Coincidencia? Para muchos, era mucho más que eso. Los paparazzi y los medios de comunicación empezaron a seguirles la pista de cerca, y surgieron fotografías y vídeos que alimentaban aún más las conjeturas. Se les veía juntos en situaciones cotidianas, compartiendo momentos que parecían ir más allá de una simple amistad profesional. Y luego llegó la famosa anécdota del mensaje. Se dice que Can Yaman, en un gesto de admiración y quizás algo más, habría enviado un mensaje a Demet Özdemir que revelaba sus verdaderos sentimientos. ¿De qué se trataba este mensaje? Los detalles exactos son un misterio, rodeado de un halo de especulación. Algunos rumores apuntaban a que Can le habría confesado su amor, mientras que otros sugerían que era una invitación a explorar su relación más allá de la pantalla. Lo cierto es que desde ese momento, la tensión en torno a su posible romance pareció aumentar. Analicemos por un momento la dinámica de su relación tal como la percibimos a través de las redes sociales y las entrevistas. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, directo y con una energía arrolladora. Demet Özdemir, por otro lado, transmite una dulzura, una inteligencia y una gracia que la hacen cautivadora. Juntos parecían la pareja perfecta, un equilibrio ideal de personalidades. En las entrevistas conjuntas se podía observar cómo se complementaban, cómo se entendían con una sola mirada. Había respeto, admiración y sí, una innegable complicidad. Los fans, que habían invertido emocionalmente tanto en la pareja de ficción, no querían soltar la idea de que esa magia pudiera ser real. Y es natural, ¿verdad? Cuando dos personas nos transmiten tanta felicidad y tanta conexión a través de la pantalla, deseamos que esa felicidad se extienda a sus vidas privadas. Es como si, de alguna manera, su historia nos diera esperanza. Sin embargo, es crucial recordar que el mundo del espectáculo es complejo. Las apariencias pueden ser engañosas, y la presión mediática puede ser abrumadora. Los actores a menudo tienen que lidiar con un escrutinio constante y cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede ser magnificado.
Es posible que parte de la atención que recibieron haya sido amplificada por el deseo del público de verlos juntos. ¿Y qué hay de la vida personal de Demet of Them? ¿Ir después de Erkenci-Kush? Ella ha tenido sus propias relaciones y ha sido objeto de rumores de manera recurrente. Lo mismo ocurre con Can Yaman, quien también ha sido relacionado con otras mujeres. Esto, naturalmente, genera confusión y hace más difícil discernir la verdad. Cuando uno de ellos se muestra cercano a otra persona, los fans de Candem a menudo se entristecen, pero también buscan consuelo en la esperanza de que el tiempo y las circunstancias los vuelvan a unir. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es cómo la propia dinámica de su interacción pública ha evolucionado. Al principio eran más cautelosos. Con el tiempo se les veía interactuar de manera más relajada, incluso con bromas y comentarios que sugerían una familiaridad que podría ser interpretada de muchas maneras. ¿Era simplemente la consolidación de una amistad fuerte, o había una chispa subyacente que se dejaba entrever? Seamos honestos, la industria del entretenimiento a menudo se nutre de estas historias. Las parejas mediáticas, los romances que nacen en plató, son un imán para la audiencia. Y no es algo que solo suceda en Turquía, es un fenómeno global. Sin embargo, lo que distingue a Can Yaman y Demet Özdemir es la intensidad con la que su relación, tanto en la ficción como en las especulaciones sobre la realidad, ha cautivado a tantos. El famoso mensaje del que se rumorea es un punto clave. Si existió y si realmente contenía una declaración de sentimientos, sería una pieza fundamental del rompecabezas. Pero como dijimos, los detalles son vagos. En el mundo de las redes sociales y los medios de entretenimiento, la verdad a menudo se mezcla con la invención, y los rumores, una vez lanzados, son difíciles de acallar. Piensen en esto, si Can Yaman realmente le envió un mensaje a Demet Özdemir expresando algo importante, y si ella respondió de alguna manera, esto habría marcado un punto de inflexión en su relación. Podría haber sido el catalizador para que exploraran algo más profundo, o podría haber sido un momento de reconocimiento mutuo de sentimientos que por diversas razones, no llegaron a concretarse. Lo que sí es innegable es el cariño que se tienen mutuamente, y esto se puede percibir en sus apariciones públicas y en las redes sociales. Se comentan mutuamente sus publicaciones, se envían mensajes de apoyo, y siempre hay un respeto y una admiración evidentes. Esto podría ser el resultado de una amistad sólida forjada durante el intenso rodaje de una serie exitosa, o podría ser algo más. La ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la llama de la especulación. Y a veces, la vida real se asemeja a una telenovela. Las idas y venidas, los malentendidos, los momentos de acercamiento y los de distancia. En el caso de Can y Demet, parece que hemos sido testigos de todas estas fases, aunque sea desde la distancia y a través del filtro de los medios y las redes sociales. ¿Ahora podemos afirmar con total seguridad que están juntos? La respuesta en este momento es un rotundo no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial por parte de ellos. Sin embargo, tampoco hay una negación tajante que cierre todas las puertas. Y es esa zona gris, esa incertidumbre, la que alimenta nuestra curiosidad y nuestro deseo de seguir investigando. Lo que sí podemos decir es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es especial. Fue especial en Erkenci-Kush, y esa conexión parece haberse extendido, de una u otra forma, a su vida fuera de la pantalla. Ya sea una amistad profunda, un amor que nunca llegó a florecer por completo, o una relación que se mantiene en un plano más privado, lo que está claro es que dejan una huella. Sus seguidores, ese ejército de Candem que los admiran, seguirán analizando cada detalle, cada pista. Y quizás algún día la verdad salga a la luz de forma definitiva. Hasta entonces seguiremos disfrutando de su talento individual y de la maravillosa química que compartieron en la ficción. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde la explosiva química en Erkenci-Kush hasta los persistentes rumores y la intriga del misterioso mensaje, hemos analizado las señales que han mantenido viva la llama de la especulación. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, la conexión entre ellos es innegable, y su historia continúa cautivando a miles de fans alrededor del mundo. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet estuvieron o están juntos? ¿Qué opinan de los rumores del mensaje?
Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no son Ruth de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y fascinantes. Un abrazo gigante para todos. Adiós.